En relación con la tricocefalosis, como adelantamos en el capítulo de escariasis, es una helmintiasis, es decir, requiere un ciclo en el suelo que es crucial para el desarrollo del huevo dentro la larva infectante dentro del huevo. Es decir, la persona tiene que adquirir los huevos infectantes a partir del suelo. Es decir, no hay una transmisión directa de persona a persona por contaminación, ¿no?, fecal. Ni el individuo se autoinfecta tampoco, al igual que en escariasis, por el circuito ano-boca. Tiene que contaminarse a través del manejo del ciclo evolutivo en el suelo. Esta parasitosis tiene una distribución mundial bastante amplia, por supuesto con mayor frecuencia en el trópico, donde las condiciones sanitarias son deficientes, ¿no? Se calculan unos 464 millones de número de personas infectadas para el 2015 y la carga de morbilidad cerca de 640.000 DALIS, los DAILIs, la medida utilizada para medir morbilidad. ¿Okay? Las cifras de mortalidad no son fáciles de estimar para esta parasitosis, ¿no? La tricuriasis o tricocefalosis es hasta ahora considerada una antroponosis. Por lo tanto, el humano se ha considerado como el único reservorio. Sin embargo, existen evidencias recientes de posible transmisión zoonótica a los humanos de tricocéfalos de primates no humanos como chimpancés, monos y lemures, de cerdos y de perros. Su ciclo es monoxeno. Habitan en el intestino grueso, en el colon, y son geolmintos. Generalmente es asintomática u oligosintomática. Sin embargo, se puede presentar dolor abdominal, anorexia, diarrea y en niños principalmente pérdida de peso, anemia y puede llegar a producirse prolaxo rectal. Trichuris quiere decir cola en forma de pelo. Sin embargo, esto es un error desde el punto de vista morfológico, por lo que desde hace algún tiempo se acuñó el término tricocéfalo. Mide de 3 a 5 centímetros de longitud, es de color blanco nacarado y tiene forma de látigo. La extremidad anterior es delgada y larga, mide 3/5 del tamaño total del parásito. La extremidad posterior es gruesa y corta, y en el macho tiene forma de espiral. La hembra puede eliminar hasta 7.000 huevos al día. El tubo digestivo se inicia en la boca, que es pequeña y está provista de una lanceta diminuta, la cual continúa con el esófago, que está formado por un tubo rodeado de glándulas unicelulares en forma de cadena. Estas glándulas son denominadas esticocitos y conforman el esticosoma, siendo el esófago, que se continúa con el intestino y termina en el ano, en el extremo posterior del parásito. El esófago se encuentra en la porción filiforme y el intestino en la porción fusiforme o posterior del parásito. Los órganos sexuales se encuentran en la porción posterior o más gruesa del parásito. En los machos tenemos un testículo seguido de un conducto deferente, una vesícula seminal y un conducto eyaculador que desemboca en la cloaca. También encontramos una espícula. La espícula es larga y está rodeada por una vaina que la envuelve a modo de prepucio, la vaina de la espícula. En las hembras tenemos un ovario seguido de un oviducto, un útero, la vagina y la vulva. En cuanto a las formas evolutivas, tenemos los huevos no embrionados, que son la forma en la que son expulsados. Luego en el medio estos huevos embrionan y se forma una larva, haciéndose el huevo infectante con la larva L1 en su interior. Los huevos tienen forma elíptica de barril, son de color pardo amarillento. Se observa una cubierta lisa con dos membranas, una membrana exterior pardo amarillenta, una membrana más interna
transparente. Se observa en los polos del huevo 2 tapones mucosos transparentes, muy característicos. Dentro del huevo se aprecia para el momento de la postura y de la expulsión una sola célula de contenido granuloso fino. La hembra puede poner aproximadamente 7000 huevos al día. El hábitat definitivo de este parásito es el ciego. Pueden encontrarse también en el colon ascendente o en las últimas porciones del ilion. El ciclo evolutivo de Trichuris trichura empieza cuando los huevos no embrionados son expulsados al exterior. Estos huevos no son infectantes, requieren de un proceso de maduración en la tierra húmeda, con una temperatura entre 14 grados centígrados y 30 grados centígrados. Si estos suelos son húmedos y permanecen sombreados y a estas temperaturas, los huevos pueden permanecer viables e infectantes por varios años. Luego de 2 semanas, estos huevos pueden convertirse en infectantes por vía oral. Esto quiere decir que se desarrolla una larva en el interior de ellos y llega hasta el estadio L1, sin que la larva mude. El hospedador ingiere los huevos con las manos contaminadas con tierra o con alimentos o agua contaminados con tierra. Los huevos eclosionan en el intestino delgado, se liberan las larvas que penetran en las glándulas del Lieberkühn, donde permanecen por un corto periodo de tiempo y luego pasan al colon, en el cual maduran y viven aproximadamente de 1 a 3 años. Los gusanos macho y hembra se enclavan con su porción anterior delgada en la mucosa del intestino grueso. Esta penetración la hacen gracias a una lanceta retráctil que tienen en la boca, que les permite abrirse camino en el tejido hasta quedar fuertemente enclavados en la mucosa. Luego el macho y la hembra copulan. La hembra produce huevos fértiles que son liberados en las heces y se repite el ciclo. El periodo prepatente es de 1 a 2 meses. La patogenia, patología y sintomatología de la tricuriasis va a depender de las lesiones que estos parásitos generan en su hábitat definitivo, esto es el intestino grueso, específicamente la región del ciego colon ascendente, pudiendo extenderse en las infestaciones masivas al resto del colon, llegar al recto. Estas lesiones se van a originar por la introducción de la porción anterior del parásito en la mucosa intestinal. Se puede producir una infección leve cuando encontramos de 1 a 1000 huevos por gramo de heces. También puede ser la infección moderada cuando se encuentran de 1000 a 10.000 huevos por gramo de heces, o intensa si se encuentran más de 10.000 huevos por gramo de heces. Encontramos que en Venezuela aproximadamente el 84% de los casos corresponden a infecciones leves. El parásito se va a ubicar principalmente en la región seco ascendente y se van a encontrar lesiones traumáticas mínimas en la mucosa intestinal de esta región, sin presentar fenómenos inflamatorios importantes. Puede haber una leve irritación de la mucosa intestinal, pero generalmente la infección va a ser asintomática u oligosintomática. En este caso, el síntoma que aparecerá será dolor abdominal inespecífico. Aproximadamente en un 16% de los casos en Venezuela se presentan infecciones moderadas o intensas. El parásito va a invadir desde el ciego hasta el recto, todo el colon. Se presentan lesiones traumáticas de mayor extensión, que en los casos leves estas lesiones van a producir inflamación local, edema y hemorragias, pero también con pocos cambios histológicos, por lo que se piensa que puede haber también mecanismos irritativos involucrados
que afectan a las terminaciones nerviosas o un mecanismo de hipersensibilidad principalmente a productos metabólicos del parásito. Esto puede generar desde erosiones leves hasta ulceraciones múltiples. Los mecanismos irritativos de las terminaciones nerviosas pueden llevar a la alteración de la motilidad del intestino, ocasionando aumento del peristaltismo, y a la alteración de las funciones normales del intestino, como en el caso de la reabsorción de líquido, que puede verse disminuida, lo que llevará a que se desarrolle una infección francamente sintomática, con dolor abdominal inespecífico, diarrea, que puede ser simple o sanguinolenta, persistente, puede llegar a convertirse en crónica, pero generalmente se alterna con periodos de constipación. También puede llevar especialmente a niños a la deshidratación. Esta se acompaña de náuseas y vómito, distensión abdominal, y puede haber anemia. La anemia puede deberse a la ingestión de sangre del parásito, pues se ha demostrado que son hematófagos, pero también en los casos de infestaciones masivas puede producirse enterorragia y prolapso rectal con abundante pérdida de sangre. También se puede producir fenómenos inmunoalérgicos y se va a observar generalmente un aumento de los eosinófilos en la sangre. En niños se puede observar trastornos nutricionales con déficit pontoestatural, y estos trastornos asociados al tenesmo y la enterorragia pueden llevar a producir el prolapso rectal. La diarrea persistente más la presión local generada por el tenesmo puede llevar a producir una hipotonía muscular, el relajamiento del esfínter anal y el desprendimiento de la mucosa, ocasionando el prolapso rectal. En las infecciones masivas se pueden observar cientos o miles de tríchuris en el intestino. Sin embargo, es frecuente que el daño que se observa en la mucosa sea leve. El aumento en el peristaltismo puede ser explicado por la irritación de los plexos nerviosos intramurales producido por los múltiples vermes. Las diarreas de tipo disentérica, los continuos pujos provocados por el tenesmo, los dolores abdominales, pueden generar el prolapso rectal, especialmente en niños y lactantes malnutridos. En la mucosa prolaxada es frecuente observar los gusanos adheridos.